Bienvenidos, bienvenidas a este seminario permanente dedicado al pensamiento del padre Gustavo Gutiérrez. Vamos a empezar con unas palabras de bienvenida de José Luis Franco en representación del Instituto Bartolomé de las Casas, y luego a mi vez también presentaré algunas pistas sobre la dinámica de nuestra sesión de hoy. Gracias, Juan Miguel. Muy buenas noches a cada uno de los presentes, desde los que están aquí en esta sala y los que se conectan por las redes. A nombre del Instituto Bartolomé de las Casas, que ha sido también parte, junto con el Departamento de Teología, en la organización de este seminario permanente, continuo, que no queda solo en una pequeña reflexión, ¿no? Sino que quiere mantener este legado de Gustavo en diálogo permanente, porque para como institución, para nosotros es importante que Gustavo, su pensamiento, pueda tener continuidad y sea también camino de reflexión en cada momento, ¿no? Es un pensamiento que no quiere ser reservado como algo sagrado, sino que quiere ser compartido, que quiere ser dicho, que quiere ser discutido. Y esa es la propuesta de este seminario, que va a continuar hasta diciembre en determinadas fechas, para seguir dando actualidad e ir ahondando en diversos temas que para nosotros consideramos hoy importantes. Así que bienvenidos y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, José Luis, y a través tuyo a Silvia Cáceres, directora del Instituto Bartolomé de las Casas, que ha apoyado esta iniciativa. A mi vez, yo soy Juan Miguel Espinosa, profesor del Departamento de Teología, y en nombre de nuestra jefa de departamento, Veronique Lecaros, le damos la bienvenida más cordial a este espacio que busca ser un espacio permanente para construir un intercambio académico multidisciplinario acerca del pensamiento del padre Gustavo Gutiérrez. Quienes sabrán, fue profesor emérito de nuestra universidad, entonces la universidad se siente en una responsabilidad de promover esta reflexión. La idea es que este seminario pueda repetirse en los años que vienen también a través de un mecanismo de una conferencia presencial con un experto invitado, y a lo largo del resto del año tendremos otros espacios que serán virtuales. Ustedes probablemente han visto el afiche de todas las conferencias, si no lo van a recibir próximamente. Las otras serán virtuales para generar este espacio de diálogo. Hay dos objetivos importantes. Uno, primero, que hay un propósito académico. El padre Gustavo era un intelectual, y lo que queremos es socializar investigaciones en curso desde investigadores de múltiples disciplinas para poder profundizar en la trayectoria del personaje, también en las relaciones que tuvo. Sabemos que era un personaje global, y también en el impacto que tuvo su pensamiento y su persona en otros contextos. Por eso hoy tenemos a un colega chileno hablándonos del impacto de Teología de la Liberación en su país. Entonces, queremos insistir en este propósito académico, pero lo segundo es también que esta reflexión académica se engarce con la realidad histórica que vivimos, con los desafíos que nos confrontan, que era también parte central de la manera como el padre Gustavo hacía teología, desde la historia, desde la experiencia concreta de la gente y sobre todo de los más descartados. Entonces esperamos que los diálogos que vamos a tener puedan permitir nuevas perspectivas para reinterpretar el horizonte de liberación y de la opción preferencial por los pobres desde los grandes desafíos que enfrenta nuestra sociedad a nivel global, latinoamericano y peruano, y que podamos construir una comunidad, por eso un poco el Zoom también, para que no seamos solo peruanos aquí, sino también de otros contextos sumándose a este diálogo. Confiamos que el intercambio va a alimentar caminos y motivos para una esperanza activa que era tan central para el padre Gustavo y para todos los que nos hemos beneficiado de su pensamiento y además de su testimonio más personal como pastor y ser humano, ¿no? Nada, sin mayores preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro expositor. Su nombre es Marcos Fernández. Él además es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor del Departamento de Historia de la Universidad Alberto Hurtado, ahí en Santiago también. Sus áreas de interés son la historia intelectual y la historiografía, y en los últimos 10 años él se ha centrado en investigar las relaciones entre catolicismo y política en América Latina en el siglo XX. Tiene varias publicaciones, pero quizás la más
la más notable es el libro que sacó hace algunos años titulado Tiempos interesantes, la Iglesia Católica Chilena entre el Sínodo y la toma de la Catedral, y acaba de publicar este libro que veremos cómo hacerlo circular de alguna forma, que se titula En la tormenta, Cristianismo, Marxismo en Chile, de la Revolución en Libertad a la Fundación de Cristianos por el Socialismo. Nuevamente, para insistir, el profesor Marco Fernández tiene una mirada histórica. Entonces, lo que va a ayudarnos es a reconstruir procesos en los cuales Teología de la Liberación fue leída desde la Iglesia Católica chilena, para ayudarnos a entender qué pasó allí. Él no es teólogo, entonces más bien nos va a dejar a nosotros ese trabajo, quizás para algunos que tenemos esa formación, pero lo importante será esta mirada desde otro contexto que nos trae, cómo Gustavo Gutiérrez fue leído y discutido también desde Chile. Entonces, sin mayores preámbulos, con un aplauso le damos la bienvenida a nuestro expositor. ¿Con este está bien? Sí. Bien, muchas gracias en primer lugar por ustedes estar acá, de darse este tiempo. Sabemos lo complejo que muchas veces es dedicarle un tiempo después del trabajo, después de los estudios, a algo tan exótico a esta altura como escuchar una conferencia en la universidad. Agradezco enormemente el esfuerzo que ha significado, particularmente para el Departamento de Teología de la Universidad Católica del Perú, el poder estar acá. Es parte, además, me alegra mucho decirlo, es parte de un convenio de intercambio que inauguramos con esta visita, que va a continuar en Santiago con la visita de Juan Miguel, y que confiamos en que tanto con teología como con historia de la Católica del Perú se vaya profundizando. Como decía un compatriota mío, vengo de un país pequeño, vengo de una universidad muy pequeña, ¿no? La Universidad Alberto Hurtado es muy pequeña, pero ha tenido la Universidad Jesuita de Chile, ha favorecido, facilitado que dentro del el tiempo, eh, en conjunto con otras actividades académicas, en los últimos años haya podido yo concentrarme en tratar de historizar desde una perspectiva de historia intelectual los distintos debates que caracterizaron a el campo intelectual católico desde los 60 en adelante. En ese marco general, evidentemente, Teología de la Liberación va a jugar un papel estelar de mediana duración, en términos de que desde inicio de la década del 70 hasta al menos mediados de la década del 80, hay mucha actividad de debate intelectual en torno a los planteamientos de las teologías de la liberación, que es muy importante desde ya plantear desde el primer momento el plural, ¿no? Es muy difícil conceptuar, insisto, históricamente, una teología de la liberación. Hay un libro que se llama Teología de la Liberación y por eso estamos acá, ¿no? Pero conceptuar a una teología de la liberación, hay un ánimo, ¿no? Quizás de facción o de debate intelectual muy intenso entre los mismos teólogos y las mismas teólogas de la liberación. En ese sentido, la propuesta inicial de esta comunicación tiene que ver con tratar de reconstituir el contexto, pero más que el contexto, los contenidos de debate que la publicación de Teología de la Liberación, Perspectivas, en 1971, provocó en el Chile de 1971, que era un país que estaba en un proceso de construcción del socialismo por la vía chilena al socialismo, que era el primer país en donde un presidente, acompañado de una coalición de partidos políticos declarados abiertamente marxistas, accedían al poder a través de un régimen democrático, a través de elecciones y, quizás lo más importante recordar acá, y dándole continuidad a ese régimen democrático. Es decir, jugando las mismas reglas para sostenerse y, entre comillas, proyectarse en el poder. Como bien sabemos, eso no fue así, y a la mitad del gobierno de la Unión Popular aconteció el golpe del 11 de septiembre del 73, que puso fin dramáticamente a esa experiencia e inauguró una de las etapas más oscuras de la historia de Chile. Dicho eso, lo que queremos tratar de hacer acá es, insisto, reconstruir al menos tres breves temáticas, ¿no? La primera tiene que ver con estrictamente el contexto de recepción. O sea, ¿qué pasaba en el mundo católico chileno
cuando se publicó Teología de la Liberación. En segundo lugar, tratar de dar cuenta de la recepción estricta, por decirlo así, del texto. ¿Quiénes lo leyeron, cómo lo leyeron y qué dijeron al momento de leerlo? ¿No? Dando cuenta, y es lo que quizás nos interesa más profundizar, dando cuenta que el concepto de liberación antecedía a Teología de la Liberación. Es decir, cuando se escribe y se publica Teología de la Liberación, liberación es un concepto de uso corriente en el mundo católico, no digo chileno, en el caso que a mí me corresponde investigar, reseñar acá, sí, en el contexto chileno es un concepto de uso muy corriente, desde el arzobispo hasta el mundo de las organizaciones obreras inspiradas por el catolicismo. Y en tercer lugar, y esto es una suerte de, como de bonus track, ¿no? Y en tercer lugar, nos pareció, y ojalá a ustedes también les parezca, particularmente interesante seguirle la pista a un agente del catolicismo global que, anidado en Chile hasta el año 70, se transformará, y por eso lo cito acá, porque la trayectoria que inicia este personaje la inicia en Chile y luego en América Latina, pero es un agente religioso, un jesuita belga, Roger Bekemans, que se transformará en probablemente el principal enemigo global de la teología de la liberación, utilizando para ello una multitud de eh, obras. Este debate se quiere dejar en lo estrictamente intelectual, ¿no? Hay mucha, no sé cómo se dice aquí, chimuchina, chismorroteo, hay mucho comentario por debajo, subterráneo, ¿no? Sobre estas cosas, pero lo queremos dejar en el plano intelectual. Entonces, los tres elementos. Entiendo que tenemos una media hora, así que ojalá que podamos dar cuenta de ello. Para eso, y en función del orden y de tratar de hacer una exposición informada, habrán algunos segmentos que me voy a permitir leer, ¿no? Entiendo que hay un artículo que circuló, un artículo que está en una versión evaluándose en este momento, así que ruego no utilizar para otros fines, digamos, pero está por ahí. Entiendo que algunas y algunos de ustedes lo pueden haber recibido, y otro más que también está en otro proceso de evaluación, pero que yo mismo me puedo autoplagiar, ¿no? En términos del contexto de recepción, resulta particularmente interesante dar cuenta al menos de dos fenómenos, ¿no? Evidentemente, ¿no? O por supuesto, todo esto en un contexto mucho mayor y de alcance global, como es el contexto de secularización que caracteriza al mundo católico, ¿no? A partir al menos de Concilio Vaticano II, ¿no? Hay esa secularización entendida como una intensa inquietud por incidir en el mundo, ¿no? Aboliendo de algún modo esta distinción entre asuntos propios de lo sagrado y asuntos propios de lo profano, de lo cual muy probablemente Teología de Liberación y particularmente los planteamientos de Gustavo Gutiérrez hayan sido un ejemplo excepcional, ¿no? Esta idea de no hay dos historias, sino que hay una sola que camina hacia la misma dirección, que vendría a ser la liberación. Pero esa secularización, entendida evidentemente de forma positiva, ¿no? Como una oportunidad y no como una amenaza para el campo católico, tuvo entre sus múltiples manifestaciones un primer elemento, que es el que me interesa acá al menos reseñar, que tiene que ver con una muy intensa, en el caso de Chile, al menos desde inicios de la década de 1960, una muy intensa politización del mundo católico. Nuevamente, en todas sus esquinas, es decir, en las congregaciones, en la jerarquía, en el laicado, en las organizaciones de base, en los sacerdotes religiosas, religiosos. O sea, una politización que evidentemente marcó o se movió en en todo el espectro, ¿no? Desde la tradicional politización conservadora, pasando por la muy exitosa politización demócrata cristiana, que lleva o que visibiliza de forma muy clara la incidencia política de la Iglesia Católica en el gobierno demócrata cristiano a partir de la elección de Eduardo Frei Montalva en 1964. Por eso hacer el vínculo con Bekemans. Roger Bekemans fue
denunciado, esta es parte ¿no? de la rumorología, ¿no? Pero fue denunciado por la izquierda como la auténtica eminencia gris detrás del gobierno demócrata cristiano. ¿Por qué? Porque Beckemans, muy tempranamente y con un talento incomparable, consiguió financiamiento para llevar a cabo, para promover iniciativas de gobierno financiadas desde la Iglesia, con plata de Estados Unidos, con plata de Alemania, con plata de los belgas, pero de forma, era un constante fluir de dinero y una capacidad organizativa tremenda. Tanto así que Beckemans fue denunciado como agente de la CIA, ¿no? Y con esa acusación sobre las espaldas, debió irse de Chile. Y se fue de Chile y se instaló en Colombia y siguió, y vamos a ver después lo que hizo. Pero lo que aquí interesa, el gobierno demócrata cristiano fue una muy, muy clara manifestación de la vocación y la pertinencia, ¿no? Que la incidencia política católica tenía en el Chile de mediados de los 60. Y siguiendo hacia la izquierda, también desde muy temprano en la década del 60, se produce una, comillas, alianza, fusión, convergencia entre cristianos y cristianas y movimientos de izquierda, partidos e conjuntos de ideas vinculados con el marxismo. Y ese es el segundo elemento que vale la pena caracterizar en este contexto de recepción de teología de liberación. No solo nos encontramos con un mundo católico politizado, sino que nos encontramos con un mundo político, con un mundo católico, en donde una de sus esferas, uno de sus pliegues, se ha aproximado sistemáticamente al marxismo. Primero, con intención científica, ¿no? No hay que olvidarlo. Es la Iglesia Católica la que funda las primeras escuelas de ciencias sociales en Chile, con financiamiento norteamericano. Nuevamente, Roger Beckemans, el que funda la primera escuela de sociología en Chile. Y en el currículum de esas escuelas, y lo mismo va a pasar después en el ILADES, ¿no? El Instituto Latinoamericano de Doctrina Social, el marxismo en el currículum, ¿no? Tiene una presencia muy evidente. Hay una historiadora argentina, Fernanda Weigel, que tiene un libro maravilloso, ¿no? Que se llama Misión Santiago y reconstruye desde fines de los 50 hasta la Unidad Popular toda la red de ciencias sociales que se construye a partir de, particularmente la Compañía de Jesús, pero el mundo católico chileno. Esa aproximación al marxismo a partir de una clave académica, de forma, perdóname decirlo así, ¿no? Pero de forma automática, ¿no? Va a tener un correlato en la acción social, ¿no? Y los militantes, las militantes católicas, las religiosas, los religiosos católicos, ¿eh? Muy temprano nuevamente en los 50, pero con mucha intensidad en los 60, van a llevar a cabo una acción pastoral en el mundo popular que ya no va a ser doctrina social de la Iglesia, sino que va a ser acompañamiento y vecindad muy cercana, comunicación y diálogo con las organizaciones de izquierda, que en el caso de Chile, y vale la pena mencionarlo acá, que en el caso de Chile no eran organizaciones fantasmas, ¿no? Porque hay, digamos, fantasmas que eran aumentadas e inflacionadas por el anticomunismo. Los comunistas están en todos lados. No, pero en Chile en esta época, entre los partidos de izquierda, ocupan electoralmente el 30% del Parlamento, el 40% del Parlamento. Entonces, el marxismo o el comunismo no era una cosa fantasmagórica, era una cosa de verdad y que tenía mucha presencia en los movimientos sociales. Ahí se encuentran cristianos y marxistas. La concreción, la cristalización orgánica, ¿no? De este tipo de encuentro se va a dar en lo fundamental en dos organizaciones que voy a solo nombrar, pero son ambas muy interesantes. La primera, que se funda en 1968, con, fíjense, con el argumento de rechazar la visita de Paulo VI a Colombia. Rechazar la visita. ¿Por qué? Porque va a juntarse con los ricos. ¿Por qué? Porque con la cantidad de plata que cuesta traer al Papa se podría mejorar la vida de los pobres de Colombia. Se llama Iglesia Joven.
¿no? Y Iglesia Joven es un grupo que alcanzamos a ser 200, 300, de muy animosos laicos, laicas y religiosos y religiosas que hicieron una serie de acciones públicas yo esto lo he discutido en ese libro justamente, no en este, sino en el otro, en el del sínodo, que hicieron acciones muy 68istas, ¿no? Eso que nos dice que el 68 fue un fenómeno global, que era como, o sea, si no te tomabas algo, si no ponías carteles, si no, si no hacías una actividad pública irruptiva, es que estabas en otro planeta, digamos, había que hacerlo. Y los católicos lo hicieron, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Se tomaron la catedral, entraron en la noche, se tomaron la catedral de Santiago, la cerraron, tocaron guitarra, fumaron, hicieron una parrilla, y antes de llegar la policía, se fueron, ¿no? Y fue todo un escándalo, no sé qué, pero fue muy, conmocionó mucho la toma de la catedral, Iglesia Joven. Y el segundo grupo es un grupo, y vamos inmediatamente a un detalle más, porque aquí sí es explícita la incidencia de Gustavo Gutiérrez, y el segundo grupo es Cristianos por el Socialismo. No, Cristianos por el Socialismo, que con el tiempo será una organización global, ¿no? Que va a tener presencia en más de una decena de países. Cristianos por el Socialismo nace con el triunfo de la Unidad Popular, ¿no? Y tiene como nombre original Secretariado Sacerdotal de Cristianos por el Socialismo. Y después se dan cuenta que es un poquito clerical el nombre, entonces le sacan el secretariado sacerdotal y se quedan solo con Cristianos por el Socialismo, que llegaron a ser 400, 500 quizá, y que estrictamente buscaron hacer converger el programa de la Unidad Popular y el compromiso religioso, ¿no? La historia es, nuevamente, apasionante, de este grupo, ¿no? Pero el final de Cristianos por el Socialismo, perdón, es como un spoiler, digamos, pero el final de Cristianos por el Socialismo es muy expresivo, ¿no? De las reacciones que provocó, ¿no? Porque poquito antes del golpe, la Conferencia Episcopal Chilena elabora un documento que se llama Fe Cristiana y Compromiso Político, algo así, documento que publica solo en octubre de 1973, es decir, un mes después del golpe de Estado, en donde condena y anatemiza a Cristianos por el Socialismo y sus prácticas, digamos. ¿Eh? Entre otras cosas, porque los vislumbra, los comprende, los interpreta como agentes sismáticos. Es decir, que es una organización que quiere estructurar una iglesia distinta de la iglesia, ¿no? Y por varias razones que podemos comentar después. Entonces, cuando uno dice teología de liberación, lo que tiene que tratar de asumir, digamos, es que esa obra y esa corriente, línea de pensamiento, es recepcionada en Chile en ese contexto, que tiene otros miles de elementos, pero que me limito a ello. Al momento de mirar ya con más finura la recepción de teología de liberación, resulta importante o significativo recordar al menos dos usos tempranos o dos advertencias tempranas de el tipo de concepto y el tipo de discusión que Teología de Liberación va a cristalizar. El primero lo tomo de una publicación que el año 1971 lleva a cabo el teólogo chileno Segundo Galilea, ¿no? Segundo Galilea si uno lo sigue en su obra, podría ser más cercano, digamos, a las teologías del pueblo que a la teología de liberación, digamos, y lo vamos la cita misma lo grafica muy claramente. Galilea en el año, a inicio del 71, plantea, comillas, la iglesia, refiriéndose al papel o a la fisonomía de la iglesia latinoamericana, la iglesia adquiere una conciencia más aguda de su misión profética en el actual momento histórico. Misión que es concebida como la transmisión de una gran mística evangélica al gran movimiento de liberación, como la denuncia profética de todo aquello que atenta a la vocación integral del hombre latinoamericano y como un servicio desinteresado a todo lo que lo promueve.
Esta misión profética tiende a definirse en un compromiso efectivo por la causa de los pobres y oprimidos y en enfrentamientos eventuales con los poderes tradicionales. La Iglesia latinoamericana entra en el terreno de la teología política y eso es importante de subrayar, ¿no? Desde la pre-recepción, por decirlo así, a teología de la liberación, hay un encuadre teológico en teología política. No es que una discusión, yo sé que, y sin duda las y los teólogos tendrán mucho más elementos que yo, pero en el contexto temprano ya es una discusión que está presente, ¿no? Esta idea de la filiación, ¿no? Una filiación de teología de liberación hacia las teologías políticas. Pero no solo un teólogo eh, de mucha cercanía con el mundo popular, ¿no? Esta idea, quizás la frase más recurrente de Galilea es: el pueblo evangeliza, no es al revés, ¿no? No es que la iglesia evangelice, sino que el pueblo, los pobres evangelizan a la iglesia, ¿no? Y tiene un montón de literatura en ese respecto. Pero no solo Galilea o un teólogo, insisto, cercano al mundo popular, quien ya tiene a inicio de los 70 el uso de la liberación, sino que la jerarquía católica, ¿no? Que en el primer mensaje del año 1971, la cúpula, digamos, el obispado, expresa en el boletín de la Iglesia Católica de Santiago, dice: la liberación es el primer mensaje del año, ¿no? La liberación es concebida como superación de toda esclavitud y como vocación a ser hombres nuevos, creadores de un mundo nuevo, ¿no? La idea, así, el hombre es enteramente libre cuando puede hacer libre a los demás, cuando puede construir libremente su historia, cuando puede llevar al mundo hacia su liberación completa. Solo así es verdaderamente Señor, a imagen de Cristo, el Señor de la historia. Es verdad, la, eh, la jerarquía chilena era reconocida, valorada, ¿no? Continentalmente como la más progresista de América Latina por su claro emparentamiento con el gobierno democristiano y por la recepción abierta, no crítica, al gobierno de la Unidad Popular. Pero si se dan cuenta, es en ese mensaje de 1971 la trama conceptual es una trama conceptual claramente de izquierda, o sea, es el hombre nuevo, perdón, de izquierda, de esos conceptos que van a ser puestos en discusión desde una perspectiva progresista, ¿no? Es la idea del hombre nuevo, es la idea de la liberación integral, etcétera, etcétera, ¿no? Como elemento anexo, es importante reseñar muy brevemente cuáles serían o cuáles se percibieron como las tareas que la Iglesia Católica podía llevar a cabo en la construcción del socialismo, ¿no? Y aquí el estudio comparado es súper interesante porque las personas, los sacerdotes, intelectuales que más se van a acercar al marxismo fueron, en este contexto, ¿no? Fueron muy críticos de la actitud que tuvo la Iglesia Católica con Cuba, ¿no? En términos de que, según su perspectiva, ¿no? Eh, eh, la Iglesia Católica en Cuba optó por abandonar Cuba y abandonar a los católicos cubanos y no acompañar el proceso y de algún modo aportar con su cristianización. Y en ese sentido, ya en mediados de 1971, no, en abril del 71, un conjunto de sacerdotes vinculados al mundo universitario van a publicar un texto que se llama La Iglesia y el socialismo en Chile. Y en ese texto advierten, dice: la Iglesia tiene que intentar salvaguardar ahora sus tradiciones culturales y religiosas para con ellas evitar que eventualmente no tenga lugar una total y absoluta desaparición de la individualidad personal bajo un Estado totalitario. Pero ante todo se impone fidelidad para con el socialismo frente a una opción burguesa y reaccionaria. El Evangelio exige tomar partido por los pobres, lo cual actualmente solo es posible utilizando el campo político.
Para ello, no olvidemos que los criterios políticos de la teología han de ser críticos. En el recinto capitalista es esto fácil. La crítica se puede formular antagónicamente. En el socialismo, al menos en su etapa inicial, es decir, en el Chile de 1971, ha de formularse esta crítica inmanentemente. Se debe medir la praxis socialista en razón de sus fines. Esto es, la crítica ha de ser eminentemente práctica. Por qué detenerse en esa cita? Porque claramente establece o trata de diseñar, de configurar un tipo de protagonismo de parte de la Iglesia que, al mismo tiempo que está irrestrictamente alineado con los sectores más desposeídos, que en teoría estaban en el gobierno, o el gobierno era quien los representaba, pero al mismo tiempo le asigna una tarea a la teología. Y esa tarea de la teología, que la vamos a ver reiterada varias veces, es una tarea de contenido eminentemente crítico. O sea, la teología debe ser capaz de criticar a cualquier entidad profana, a cualquier entidad temporal, siempre y cuando, o digamos, conservando o desde la atalaya de las convicciones evangélicas. No vamos a llegar a ver qué más parece, pero para sintetizar, el primer texto que adelanta Teología de la Liberación Perspectiva, publicado en Chile, es un artículo que Gustavo Gutiérrez publica en junio de 1971 en la revista Mensaje, que es la revista de la Compañía de Jesús en Chile, reconocida en ese momento como la revista de pensamiento más importante del país. Una revista más caracterizada por su ánimo contingente, ¿no? Muy, muy contingente, de hablar de todo, de lo que pasaba. En ese número, Gustavo Gutiérrez publica, ¿cómo se llama? Iglesia y Mundo, crisis de un sistema teológico. Muy poco antes, había visto la luz la Declaración de los 80. La Declaración de los 80 es el germen de lo que va a ser Cristianos por el Socialismo. La Declaración de los 80 es una larga y que vale mucho la pena leer, declaración firmada por 80 sacerdotes que se identifican con el gobierno de la Unidad Popular, con el programa de la Unidad Popular y con los más desposeídos. El análisis que de esa declaración hace el teólogo de los Sagrados Corazones, Paulo Fontaine, explicita que fue él y Fontaine y Gutiérrez quienes elaboraron, quienes le dieron fondo teológico a esa declaración. Y lo sintetizaron así. Y aquellos que que conozcan, ¿no?, de Teología de Liberación, probablemente encuentren aquí una síntesis apretada, pero muy eficiente del pensamiento que Teología de Liberación en ese momento, en su primera versión, suponía. Rechazo de una teología dualista que distingue dos planos. Uno de una fe desencarnada que se mueve en el terreno de los principios, corresponde más bien a una fe nocional que a una fe de compromiso personal. Y por otra parte, diversas opciones políticas, cabiendo todas con igual derecho en la Iglesia. Afirmación de que, por el contrario, hay una sola historia dentro de la cual Dios va realizando la liberación de su pueblo. Según esto, para muchos cristianos hoy en día, la liberación de Cristo, aquella por la cual murió, pasa concretamente por el movimiento liberador del tercer mundo, aunque no se agote en él. La concepción dualista da como resultado un tipo de iglesia que más bien detiene los cambios a pesar de los buenos deseos de muchos de sus miembros, y un tipo de vida cristiana partida en dos, en que la fe es muy limpia pero sin eficacia. La concepción de una sola historia le da todo su realismo y actualidad a la muerte y resurrección de Cristo y hace resaltar mejor el carácter histórico de la palabra que se manifiesta a través de hechos salvadores. Esta visión de la fe, compromiso político concreto, está presente en grupos cada vez más amplios de cristianos latinoamericanos.
Estos consideran que la historia de nuestro continente y estudios muy serios sobre la materia muestran que esta liberación no puede hacerse por un camino capitalista o neocapitalista. Para quien ve las cosas así, el compromiso revolucionario no es libre, sino que es la traducción necesaria de su fe en la acción. Muy sintéticamente, habrán tres tipos de recepción, y estoy hablando de comentarios y reseñas, una vez publicada la obra, Teología de Liberación, Perspectiva. La primera será una recepción que saludará mucho la novedad. Destacará la novedad del hecho de una teología auténticamente latinoamericana, lo fundamental. Una teología muy, muy cercana, ¿no? Muy de la gente de pie, ¿no? Pero al mismo tiempo pondrá o atisbará, ¿no? un ánimo crítico en el papel que dentro de esa teología jugaba la praxis, ¿no? La centralidad, ¿no? que tendría la praxis en la formulación de esa teología. Un muy buen representante de esta corriente fue Fernando Monte, jesuita, joven jesuita en ese momento, ¿no? que vale la pena seguirlo porque la revista Mensaje lo manda a reseñar Teología de Liberación y después lo manda al Encuentro Cristiano por el Socialismo. Entonces es como de entrada una persona progresista, pero más allá del bien y el mal, ¿no? Al que se le pueden asignar esas tareas tan espinosas como es tan espinudas, ¿no? Como es ir y meterse en la boca del lobo y quedar bien con todo el mundo, entre comillas. Porque dice Fernando Monte sobre el libro, ¿no? Dice, esta teología reflexiona más el hacer que el decir de los cristianos. La praxis, el aspecto activo de la vida cristiana recobra un lugar que había perdido. En lugar de interesarse casi exclusivamente por lo doctrinal, por la ortodoxia, la teología de la liberación, con un sentido muy evangélico, insiste más en una ortopraxis, la verdad del actuar. En la construcción de la historia humana, en este sentido, la política es fundamental, y no en otro lugar el hombre se abre al don del Señor y descubre la verdad de su fe. Con tal visión se van superando falsos dualismos que tienden a privatizar la fe, a alejar a los cristianos de la construcción del mundo. Parece innecesario recordar que este hacer de los cristianos, esta tarea de construir un mundo, debe definirse como lucha liberadora, sobre todo en un continente oprimido y explotado, donde no puede florecer una vida ni una comunidad humana. Más allá, agrega, la realidad histórica, la praxis liberadora, se convierten en un punto de partida, referencia continua y lugar teológico privilegiado. Sintetiza la afirmación de la existencia de una sola historia y la relación intrínseca entre liberación y salvación. Una segunda recepción, y casi termino ya con esto, una segunda recepción va a ser aquella que va a exigir, por decirlo así, la aplicación práctica de los planteamientos teóricos de la teología de liberación. Alguien podría decir una salida por la izquierda de la teología de la liberación, ¿no? Y que va a estar representada fundamentalmente, o quienes la van a hacer más pública, va a ser el grupo Calama, ¿no? Que es un grupo de sacerdotes que se transforman en trabajadores en la industria del cobre y que tienen una experiencia orientados por un holandés, un sacerdote holandés, tiene una experiencia muy de, como eso, de proletarización de la experiencia para así acercarla realmente al pueblo y no solo en términos de declaraciones. Y finalmente, el tercer ámbito, la tercera línea de recepción va a ser una línea muy crítica que se va a anidar particularmente al interior de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, que era una facultad que hay que decirlo, ¿no? Yo me dediqué a revisar la revista todos esos años, que publicaba bastante variedad, ¿no? Era difícil asociarla a una sola línea
de pensamiento teológico, con espacio para distintas, no sé si son disidencias, no sé si en la teología hay disidencias, digamos, pero no eran todos del mismo bando, digamos. Sin embargo, y esto es una coincidencia que es interesante, digamos, ha sido muy interesante de revisar, el Seminario de Teología Latinoamericana de la Facultad de Teología de la Universidad Católica elaboró un dossier sobre teología de liberación y lo publicó, ¿no?, entre 1973 y 1974. Es decir, estaban leyendo a Hassman, a Segundo, a Gutiérrez, y el mundo se caía a pedazos a su alrededor, digamos. O sea, y lo estaban haciendo. Y completan una trayectoria de publicación que ocupa los números, el número final del 73 y los números iniciales del año 74. Quizás la voz más crítica, pero que después la vamos a ver, o se puede ver replicada, amplificada en otros espacios, va a ser la del profesor de la Facultad de Teología, Maximino Arias, quien las emprende fundamentalmente en contra de la conceptualización de la praxis como lugar teológico. Me permito citarlo. A este modo de pensar, al modo de pensar de la teología de la liberación, subyace la asunción acrítica de una determinada praxis revolucionaria latinoamericana como lo positivo desde el punto de vista cristiano, y por lo tanto como punto de partida de la reflexión teológica. Parece suponerse que esa praxis revolucionaria es la depositaria del sentido de la historia y que puede ser determinada como punto de partida sin requerir una mayor explicitación. El resultado de esta manera de pensar, que no asume realmente los condicionamientos del problema teoría-praxis, es que la teología que brota de allí viene a ser una crítica de otras praxis o de otras teorías y una justificación ideológica de la praxis elegida como punto de partida. No aparece claro cómo esta teología de la liberación se puede constituir en instancia crítica de la misma praxis histórica revolucionaria que es su punto de partida. En el fondo, la praxis histórica es tomada como punto de arranque del teologizar, pero no como objeto de reflexión crítica. Por esta vía, la teología de la liberación puede recaer en una nueva teoría reflejo de la práctica, que legitima una praxis ya dada y objetivada, y como tal cumple el papel de una ideología, que a su vez genera una praxis fetichizada o ideológica y no una praxis revolucionaria. Una y otra vez, los críticos a teología de liberación argumentarán que el aparato crítico de teología de liberación se aplica sobre otros y no sobre los mismos procesos revolucionarios. Hay un momento en que, y termino con esto para abrir el espacio al diálogo, en que el mismo Roger Beckemans, ¿no? Permítame darle 2 minutos a esto. Roger Beckemans, como decía, jesuita, belga, personaje global, con mucha incidencia en la iglesia latinoamericana de los 60, de los 70, una parte de los 80, con mucha incidencia en la CELAM, ¿no?, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, como asesor directo de López Portillo, probablemente el enemigo institucional más fuerte de la teología, bueno, además del Papa, digamos, pero el enemigo continental, ¿no?, institucional más fuerte de teología de la liberación durante la década del 70, Roger Beckman escribió una parte importante de su obra. Uno la puede interpretar y explicitar como una crítica frontal a la teología de liberación, ¿no? Quizás la más importante, ¿no?, o los más importantes son el texto que tiene Iglesia y Mundo Político, en donde pone en cuestión la ontologización de la política que hace Teología de la Liberación, y sobre todo al momento de suponer de que el compromiso sacerdotal es coherente, es convergente con el compromiso de la militancia política, cosa que le repugna a Beckemans. Pero, en segundo lugar, publica un texto, ese texto es del 71, el 72 publica un texto que, si lo pueden revisar, a quien le interese, por supuesto, ¿no? De verdad que es sorprendente, ¿no? Porque se llama
agonía o resurgimiento, y es un análisis de lo que él denomina la contestación en la Iglesia, ¿eh? Que es la suma de fenómenos y movimientos que desde los 60 en adelante en todo el mundo graficaba esta idea de que los sacerdotes de a pie se rebelaban en contra de sus obispos o no estaban de acuerdo con las encíclicas, y lo decían públicamente. Entonces eso, contestación, Humanum Vitae, esto, con toda la discusión en torno a la regulación de la familia, fue un espacio de mucha contestación. Entonces, para Beckmann la unidad de la Iglesia es lo fundamental, ¿no? Y ubica en esa línea de contestación a Teología de la Liberación. Entonces, Teología de la Liberación no es solo el resultado de esta química tan peligrosa entre cristianismo y marxismo, sino que además es sintomática de un tipo de fenómeno disolvente de la Iglesia. Y en su estilo, y termino con esto ahora sí, Beckmann publica en 1976 en Colombia un libro que se llama Teología de Liberación y Cristianos por el Socialismo. Y es, aquellos que lo conocen me coincidirán quizás conmigo, y es la guía de teléfono de la guía de la Teología de Liberación. O sea, es un libro de 600 páginas donde vienen todas, o sea, todas las imaginables referencias bibliográficas a Teología de Liberación. En diarios, en eso, le falta que el diario de vida de Gustavo Gutiérrez le falta reseñar. Pues es impresionante. Y como es el estilo Beckmann, cita, 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 cita. Entonces, a quien le interese, a mí ha sido de mucha utilidad, debo confesarlo, digamos, porque es como el expediente de la policía de la Teología de la Liberación, ¿no? Con todas las referencias, con todas las referencias. Y en ese texto, él acuña dos conceptos que pueden ser interesantes de poner en cuestión, ¿no? O de revisar, ¿no? El primero dice, los teólogos de la liberación padecen de solipsismo teológico, ¿no? El solipsismo es cuando uno habla como acá y solo uno se entiende, ¿no? Cuando habla cosas que nadie más entiende o que a nadie más le interesan. Bueno, el solipsismo es eso, dice, los teólogos de la liberación, como suponen que el lugar teológico es la praxis y es su propia praxis, no son capaces de transmitirle esa praxis a nadie, ni nadie más la tiene. Entonces, solipsismo teológico. Y el otro es positivismo bíblico. Dicen, ¿por qué? Porque se ven obligados, como no hay una lectura integral del texto que pudiera, según Beckmann, por favor, que lo único que le importa a Beckmann es la escatología. Entonces, como no hay una lectura integral del texto que permita decir, mira, sí, la liberación va para acá o para allá, lo que hacen los teólogos de liberación es que van sacando, van cortando y pegando, ¿no? Una frasecita por acá, un versículo por acá, una perícopa por allá, y armando entonces a su gusto una suerte de popurrí bíblico que permite justificar, según él, ¿no? Eh, Eso, hay que seguir la pista de Beckmann, ¿no? Porque hay un vínculo ahí, Chile, Teología de Liberación y Roger Beckmann. Muchas gracias por su paciencia. Muchísimas gracias a Marcos por esta muy interesante conferencia. Hay una primera conclusión que ha sacado aquí Rolando Iberico, es que Gustavo estaba en todas. En todo estaba Gustavo. Muy interesante cómo, primero, que para la iglesia chilena, y creo que también pasaba en la peruana, el campo de la política era un lugar donde había que estar, y por eso la discusión tan intensa que ha colocado allí. Y lo otro, cómo Gustavo era recibido y discutido desde varios ámbitos, ¿no? Cómo esas críticas quizás hoy nos invitan a repensar teología de liberación, pero también a entender las oportunidades que abrió en un contexto donde la política era tan fundamental para la acción de los cristianos, o al menos para un sector significativo de ellos, ¿no? En el caso chileno. Creo que no es tan ajeno a lo que vimos en el Perú, aunque de ahí podríamos abrir una discusión. Más bien, la idea ahora es abrir un poquito a la conversación del diálogo. Podemos levantar la mano tanto aquí en el auditorio como en el Zoom. Aquí me van a avisar si hay alguien en el Zoom que quiere intervenir oralmente para poder darle la palabra. Entonces abrimos un poco la discusión para preguntas, comentarios, reacciones. Atrás. Tenemos una primera y vamos armando una cadena. Cuando decimos que la iglesia cubana
dejó de lado al pueblo, ¿a qué se refiere? Aquí tenemos una segunda intervención. Muchísimas gracias, Marcos, por tu intervención, muy motivadora y abre muchas pistas para la reflexión. Una pregunta, eh, ¿por qué este fenómeno, esta amalgama, esta alquimia, nace específicamente en América Latina y en aquellos tiempos y no se da algo similar? Pueden haber cosas parecidas, pero no se da algo similar en África, en Asia o en el norte. ¿Por qué? Tú hablaste en un momento de una alquimia. Yo además lo pienso quizás como alquimia, magia o fenómeno cultural. ¿Por qué en América Latina? Tenemos una tercera pregunta por aquí. Sí, gracias. Sí, ¿por qué ese efecto disolvente, en sentido favorable de la palabra, el sentido disolvente de la teología de la liberación no está presente ahora? En el entendido de que literalmente no encontramos sacerdotes que estén en contra de sus propias doctrinas, como que no hay una autocrítica de sí mismos y no hay sacerdote que no esté de acuerdo con el Papa, por ejemplo. Ya no existe esa especie presbiteral, ¿no? Y creo que la teología de la liberación, las teologías, tienen que volver a actualizar la cualidad disolvente que usted mencionó, ¿no? Y no solamente usted, sino que el origen mismo de la liberación tiene que actualizar eso, ¿no? ¿Por qué no existe eso desde su mirada histórica, ¿no? Por favor, gracias. Bien, vamos a parar allí para darte un ratito de poder conversar y de ahí quizás damos una segunda ronda. ¿Te parece bien? Muchas gracias por las preguntas, por los comentarios. Cuba, la percepción que tenían los... A ver, para analizar el vínculo entre el cristianismo progresista chileno y Cuba, debe anotarse el hecho de que Fidel invitó a una parte de estos 80, a 12, los invitó a Cuba, ¿no? Y a partir de ahí sacaron una serie de declaraciones muy en la idea de OLAS, ¿no? Muy en la idea de la Organización de Solidaridad Latinoamericana, muy comprometidos. No hay ninguna duda, digamos, o sea, los cristianos y las cristianas que se pasaron al marxismo, entre comillas, no lo hicieron a través de las organizaciones políticas tradicionales como el Partido Comunista o el Partido Socialista, sino que lo hicieron a través de la nueva izquierda, que era la que estaba inspirada directamente por la Revolución Cubana. Entonces ahí se produce un primer puente. Pero, ¿por qué voy a la visita? Porque la enseñanza que ellos mismos traen de esa visita es que el clero cubano para la revolución estaba formado fundamentalmente por españoles, y españoles pareciera ser particularmente reaccionarios. Entonces, ¿qué hizo la iglesia cubana en el primer momento? Se opuso a la revolución. Entonces, ¿en qué terminó eso? En que un montón de curas presos, muchos curas exiliados. Entonces, como que la moraleja era, es mejor entrar, digamos, la iglesia chilena tenía su, no voy a decir su quinta columna, ¿no? Pero tenía su batallón de curas de izquierda, entonces no era para nada fácil, digamos, no era para nada difícil. Pero como jerárquicamente, plantearse una opción de acompañamiento, que va a ir, comillas, evolucionando. Hay un documento del 72 que es, nuevamente, de la Conferencia Episcopal, que es muy interesante, que se llama Iglesia, Política y Socialismos, en plural, ¿no? Como si hubiesen distintas posibilidades de construir el socialismo. Y cita unos ejemplos de Yugoslavia, cosas muy raras, digamos, pero te habla del tipo de retórica, ¿no? Es decir, como en Chile sí es posible construir un socialismo no marxista acompañado por los cristianos, que es lo que no había pasado en Cuba, ¿no? En Cuba los cristianos digamos, habían quedado solos porque su jerarquía le había dado la espalda a la revolución, en vez de tratar de cristianizarla. Es un debate, o sea, la relación entre revolución
y revolución cristiana que se plantea en los 60, después de la Revolución Cubana, es realmente apasionante. Pues hay un conjunto de cristianos latinoamericanos, de pensamiento cristiano latinoamericano, que se ve haciendo la revolución al lado de los guerrilleros, digamos, con barba y puro, pero cristianos. Pues. Entonces, bueno, que es algo que va a durar en América Central, y bueno, Camilo Torres y todo lo demás. Entonces, esa es la moraleja que se saca, ¿no? De que es mejor no abandonar a los cristianos, comillas, a su suerte en la construcción del socialismo, sino que la Iglesia acompañe el proceso. Y por eso las tareas que ellos mismos se imponían, ¿no? ¿Por qué la teología de la liberación fue en América Latina? ¡Wow! Es como un contrafactual, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Al menos yo tengo la impresión de que hay por lo menos tres factores. Cuando a mí me ha tocado revisar alguna bibliografía de historia global, y junto a CEPAL se ha indicado que teología de liberación es la única, ¿cómo decirlo?, el único pensamiento auténticamente latinoamericano, ¿no? Y partir de esa base supone poner en cuestión o entrar a discutir, aquí hay gente que sabe mucho más de esto que yo, de las raíces europeas de la teología de liberación. ¿No? Bueno, no sé, Soledad va a venir en uno de estos días, ¿no? O sea, que yo no lo he leído, pero he escuchado varias presentaciones en donde es muy claro no solo el vínculo con teología política, que es la teología alemana, digamos, sino que también con la Nouvelle Théologie de los belgas, de los franceses, como que, bueno, sin ir más lejos, una parte importante de los teólogos de liberación se doctoran en Europa, entonces, como que esto de estilo Dussel, ¿no? Cuando Enrique Dussel dice, si no eres latinoamericano no puedes entender la teología, es como, wow, parece que los mismos que escribían para latinoamericanos habían aprendido a escribir en Alemania. Entonces, hay una circulación, hay que pensar en términos de circulación. Pero, ¿cuáles serían de algún modo los antecedentes que uno podría entrar como más precisos? Primero, yo creo que Medellín es inevitable. O sea, Medellín 68 es un hito que probablemente para este tipo de persona con este tipo de compromiso religioso removió y supuso una esperanza. O sea, bueno, es como en general nos pasa a todos, ¿no? Que cuando tenemos ganas de hacer algo y alguien nos da un pequeño empujoncito, lo hacemos dos veces. ¿No? Entonces, cuando percibimos que hay un contexto que es proclive a lo que queremos hacer, entonces Medellín muy probablemente fue leído, nuevamente Beckman dice, estos leyeron Medellín como una historieta, digamos, como una caricatura. Medellín es mucho más, bueno, pero Beckman dice eso, ¿no? Entonces, pero la lectura de Medellín. Segundo, porque yo creo que América Latina, y vuelvo al caso preciso de Chile, América Latina, de algún modo, era la mejor evidencia del fracaso de las tesis del desarrollo. O sea, el suponer que la tesis neocapitalista del desarrollo, con la democracia cristiana, con la Alianza para el Progreso, era una salida para la situación latinoamericana, pareciera que estaba bloqueada. Entonces, en esas discusiones, insisto, en este caso versus CEPAL, eh, la, la izquierda o el pensamiento marxista latinoamericano respondía, el tema no es desarrollo o subdesarrollo, el tema es socialismo o capitalismo, listo. Entonces, en ese ámbito, con la frescura, entre comillas, que tenía la discusión de ciencias sociales en América Latina, en donde el desarrollismo era hegemónico, creo que puede ser un antecedente también interesante. Y finalmente, yo creo que por el marxismo. El marxismo, digamos, que puede que no sea marxismo porque es anterior, la tradición de movilización y organización popular de América Latina, ¿no? Que hacía también muy flexible o que hacía, ¿cómo decirlo? ¿No? Que era un caldo de cultivo previo a los movimientos de izquierda, etcétera. Y ahí, no hay que olvidarlo, probablemente uno de los ejes de ruptura al interior de las distintas teologías de la liberación es el rol que se le asigna al catolicismo popular, ¿no? Porque al interior de las teologías de la liberación hay un debate en torno al carácter alienante del catolicismo popular o, por el contrario, de su función germinal, ¿no? De su función nutriente de un proyecto de liberación. Entonces, yo creo que esos tres elementos podrían ayudar a darle una suerte de marca, de signatura latinoamericana. Pero como una
evidencia ex post, es decir, lo que pasó después ayuda a entender lo que pasaba antes, no es casual que las y los teólogos de la liberación, y yo particularmente me he dedicado a seguir a los chilenos, después del golpe, se reparten por todas las organizaciones ecuménicas del mundo y se transforman en ecumenistas profesionales. Y en ese ánimo se funda la, no sé si es conferencia o el movimiento de teologías del tercer mundo. Y que es apasionante de seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del 76, o puede ser el año antes, empiezan a organizar conferencias que reúnen a teólogos del tercer mundo, encabezados obviamente por los liberacionistas, pero en Bangladesh, en Tanzania, en la India, o sea, en la Black Theology de California, digamos, de las ciudades de los guetos negros de Estados Unidos, como todos convergiendo en esta idea de que la teología latinoamericana está diciendo algo que tiene que ver con opresión, y esa opresión se puede verificar, ¿no?, en lugares distintos de América Latina. Entonces, pero insisto, el seguimiento de esa organización, está Sergio Torres, es una persona clave en eso. Y Utart, ¿no? François Utart, que era el que ponía la plata. De la plata venía Lovaina, como siempre. Y finalmente, ¿por qué hoy día no hay disolvencia? O disolvencia en el sentido positivo, que cuando se acusa de disolvente a la teología de liberación es en sentido negativo, por supuesto. ¿No? Se critica esta nueva eclesiología, esta eclesiología fragmentada, y no sé qué. Y insisto, lo decíamos al inicio, el anatema contra el cristiano polisocialismo es porque son cismáticos, digamos. Pero creo que el comentario apunta a por qué no hay contestación, ¿no? ¿Qué pasó con la contestación? ¿No? Ya no pareciera ser que no hay grupos de sacerdotes que se organicen y digan estamos en contra de lo que dice, y puede que el Francisco haya sido, bueno, hoy día Francisco es un santo, digamos, ¿no? Todo el mundo habla bien, entonces no se puede hablar mal, pero ya ponte tú que haya sido súper progresista, pero antes tampoco hubo contestación. ¿Por culpa de Beckerman? Yo creo que sí, no, pero ¿por qué? Habría que preguntarle a las comunidades. Yo no soy, yo llego hasta el 76 en este caso. Entonces no, pero de verdad no sé si es porque es una iglesia que es menos disciplinaria, no tengo idea, de verdad. Pero me parece una inquietud para quienes son parte de esa comunidad. No sé, van como usted diga. Yo sí soy el invitado. A ver, tenemos una persona que había pedido la palabra y de ahí alguien también en el Zoom, que si puedes permitir que ahí van a hacer una jugada en el Zoom para poder escuchar. Les vamos a pedir que sean breves por el hecho de que hay varias manos levantadas. Por favor. Sí. Bueno, muy buenas noches con todos. Mi consulta iba más respecto a la actualidad de hoy día en Chile. ¿Cómo la teología de la liberación podría dar una respuesta a lo que está pasando Chile, sobre todo desde estos últimos años con el estallido de los movimientos sociales? Estamos en condiciones de escuchar a Miguel Cabrera en el Zoom. ¿Sí? Sí, Miguel, gracias. por favor, adelante. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Gracias. En Cuba el 90% de la tierra estaba en manos norteamericanas. Y Fidel Castro pudo hacer lo que hizo porque era hijo del terrateniente. Un terrateniente que fue bueno para su gente. Y él aprendió de su padre. En Cuba los curas, los sacerdotes, dejaron Cuba, ¿no es cierto? Y los médicos también. Yo soy médico. En Cuba vino un médico argentino y se quedó con la revolución. En Cuba entonces hay una separación de iglesia y Estado y los médicos proliferan de tal manera que dan servicios a todo el mundo hasta el momento con una solidaridad increíble. Mi pregunta va por el lado de la separación de iglesia y Estado. Benito Juárez decidió la separación de la iglesia terrateniente y ultrapoderoso o poderosa con el Estado mexicano inicial. Y eso es clave, es capital. En el Perú nunca hubo una separación de iglesia y Estado.
y está la Iglesia comprometida, aunque no lo quiera. Y más aún durante la etapa del terrorismo, de la guerra civil, la lucha fue tan dura, pero la Iglesia tuvo vicarías de solidaridad como en Santiago de Chile, como en el sur andino, pero también tuvo un obispo castrense que llegó a ser arzobispo de Lima y, bueno, cardenal, que está ahora haciendo escándalo en Vaticano. Estamos entonces en una situación de iglesia que opta por la clase rica, las curias que son muy, muy ultraderechistas y se les ha llamado partido eclesiástico, así como también la judicial, el partido judicial que hay, por ejemplo, en Argentina, que hay en Perú y que judicializa todo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo seguimos entonces con la bendición y la maldición de Constantino en nuestra iglesia y no podemos lograr la separación para que podamos hacer trabajo político y trabajo de iglesia, pero de una iglesia teológicamente encaminada bueno, estar junto con los pobres? ¿Y por qué América Latina? Por la inmensidad de pobreza y genocidio de 500 años que Bartolomé de las Casas y Gustavo Gutiérrez denuncian. Y por eso se llama Bartolomé de las Casas. Y que es increíble, fosas comunes, 70.000 muertos, 300.000 en Guatemala, 200.000 en El Salvador. Bueno, es porque martirizada y pudiendo hablar a través de la teología de la liberación, lo cual no podían quizás hacer los africanos, que pasaron lo mismo y pasan lo mismo. Entonces, separación de iglesia y Estado, clave para poder hacer teología de la liberación con el pueblo que sigue explotado, pisoteado y acribillado, por ejemplo, en Patás, con tantos mineros jovencitos muertos y un genocidio que continúa. Eso. Gracias. En primer lugar, muchas gracias por la exposición. En segundo lugar, me ha llamado mucho la atención el título de la conferencia, Una teología para la revolución, por dos razones. Una, porque Gustavo Gutiérrez mismo prefirió teología de la liberación a teología de la revolución. Y por otro lado, porque no sé, ahí no sé si me aclara un poco, ¿podría interpretarse como revolución lo que estaba ocurriendo en Chile en ese momento? Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta, no sé si se sale un poco el tema, es un poco después, ¿no? Porque claro, estamos hablando de esta mirada de revolución, de un horizonte utópico, y años después viene el golpe. Entonces, ¿cuál sería ahí el impacto? A mí me sorprende, pues, ¿no? Teniendo a un Estado disidente y teniendo una iglesia con una falta de unidad, como lo ha mencionado, ¿no? ¿Qué elementos se encuentra en este grupo de personas que apuestan por este horizonte revolucionario, ¿no? Creo que, de hecho, la iglesia en Chile es de las más disidentes al golpe, ¿no? Trabaja por los derechos humanos, en la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, un poco, ¿qué impacto tiene eso luego en la acción o en la reacción frente al golpe, ¿no? Eso, gracias. Creo que ya te hemos puesto varias preguntas, te dejamos contestar y vamos a ver. Bien, mil gracias de nuevo por la precisión y la oportunidad de las preguntas. Chile hoy, de nuevo, yo siempre me escudo en que estudio gente muerta, entonces como que lo que pasa, lo que opinan los que están vivos, no. Pero si una imagen, dentro de las muchas imágenes, pero si una imagen quedó con respecto a la Iglesia Católica después de o durante el estallido social que hubo en Chile el año 2019, es que la Iglesia Católica no estaba en ninguna parte. Es que en un escenario que podría haber sido muy propicio para que una iglesia con la tradición que la Iglesia Católica había tenido, particularmente en el periodo de la dictadura, podría haber dicho algo y no dijo nada, ¿no? Digamos, y si lo dijo, a nadie le importó. Entonces, es que es muy sintomático porque lo que se reactivó fueron las prácticas de solidaridad.
algo apolilladas, ¿no? Con algún olor a naftalina, ¿no? Pero volvieron a aparecer las ollas comunes, y ahí estaban, entonces las monjitas estaban con las ollas comunes, porque era parte y los militantes de base católicos estaban con las ollas comunes, pero la voz, entre comillas, institucional de la iglesia no estaba. Igual es súper importante anotar de que Chile es un país que en los últimos 20 años ha cambiado su fisonomía religiosa de forma radical, ¿no? Porque si antes eran 80% de personas que se declaraban católicas, hoy día llegan a gatas a los 50, el último censo nos lo va a decir, y no es tanto que la gente, como el mito a veces, ¿no? De que se están volviendo todos pentecostales, ¿no? De que la gente ansía religión y se va al pentecostalismo. No, o sea, hay mucho de eso, pero la mayor parte de las personas están dejando de ser religiosas, ¿no? Y en el caso del catolicismo, es muy evidente que lo que dijeran las autoridades de la iglesia o no iba a ser escuchado o iba a ser sometido a una crítica basada en la magnitud eh, de los casos de crímenes sexuales que hay y que involucran a crímenes y encubrimiento de crímenes. O sea, por favor, no olvidarlo, cuando Francisco va a Chile, se equivoca mucho, y después agarra y echa a todos los obispos. No quedó ni uno. A todos los obispos, chao. ¿Por qué? Porque había una muy intensa complicidad con crímenes sexuales. Entonces, ¿pudo haber dicho algo la Iglesia Católica en el contexto del estallido social? Sí, sin duda. ¿Lo hizo? No, y si lo hizo, no escuchó nadie. Y si no escuchó nadie, tuvo que ver mucho más con lo que la Iglesia venía, digamos, con lo que hoy día es la Iglesia Católica en Chile en este contexto, ¿no? Más que con otra cosa. Sobre el tema de la separación Iglesia-Estado, bueno, le agradezco mucho a quien intervino, que aclaró varios puntos sobre Cuba y más. Pero es verdad, yo soy un ignorante y no sé nada de teología, pero una de las frases que más me sorprendió cuando me inicié en este recorrido de investigación fue que alguien citaba a Congar, ¿no? Que dijo en el Concilio Vaticano II, hemos terminado con, no sé, 2000 años, no sé cuántos años, 1800 años de constantinismo. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Y lo mencionó recién el caballero. Y dije, ¿qué es el contratinismo? Y me encontré un libro que se llama El fin del contratinismo, y lo leí y me lo explicó todo, ¿no? Que es esta tentación de la Iglesia Católica de estar abrazada al poder y gobernar, ¿no? El mundo secular. Una de las críticas, y lo digo muy apretadamente, ¿no? Pero una de las críticas permanentes a cristianos por el socialismo era ser neoconstantinianos, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristianos por el Socialismo, este grupo de sacerdotes que se comprometía irrestrictamente con el programa de la Unidad Popular, lo que hacía era, o lo que buscaba era apoyar a un Estado en particular, o sea, saltándose, como decía Miguel recién, ¿no? Saltándose la separación Estado-Iglesia, ¿no? Para sus críticos, insisto, ¿no? Probablemente el análisis demuestre que... Pero, ojo, Gonzalo Arroyo, el secretario general de Cristianos por el Socialismo, estuvo a un tris de ser ministro de Agricultura. ¿Por qué? Porque era ingeniero agrónomo formado en Estados Unidos y porque había seguido muy de cerca el proceso de reforma agraria. Entonces, no hubiera sido sorprendente, bueno, recordemos, la Unidad Popular, el ministro del Interior en un momento fue el comandante en jefe del ejército. Entonces, que hubiera un militar y que hubiera un cura en el gabinete no era para nada sorprendente en la Latinoamérica de los años 70. Hoy día quizás nos podría llamar más la atención. ¿Ya? Entonces, lo voy a decir así, el objetivo de la incidencia quizás permitía volver a discutir cuál era la relación entre agentes religiosamente inspirados y las fuerzas del Estado. No hay que ir muy lejos, ¿no? En el caso peruano, ¿no? ONIS es una agencia de incidencia sacerdotal que está muy cerca, ¿no? Que sirve, que presta servicios, por decirlo así, me enseñaron que había que decirle gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué
teología para la revolución? Es una cita, ¿no? Es una cita no de Gutiérrez, sino que es una cita de Segundo Galilea. Segundo Galilea, en la víspera, la previa inmediata de la recepción de Teología de Liberación, dice: necesitamos una teología para la revolución. ¿Por qué? Porque en Chile había bastante consenso, salvo los agentes las personas que militaban en partidos de nueva izquierda, de que se estaba haciendo la revolución. Allende dijo revolución con olor a empanada y vino tinto, ¿no? Una revolución que supone que iba a ser sin muertos, una revolución sin partido único, una revolución con la misma constitución que había permitido el gobierno de todo la existencia y reproducción de los gobiernos anteriores. O sea, esa revolución tan especial, o sea, multipartidista, etcétera. No resultó, digamos, pero la cita o sea, es como interrogarse: ¿para ese tipo de revolución la teología de la liberación representó un insumo? Claramente sí, claramente sí. Es posible explorar, ¿no?, las relaciones entre teología y revolución. O sea, lo que yo he tratado de hacer es explorar los vínculos entre una reflexión teológica sobre un contexto de transformación social, pero no entiendo que hay algo que se llama teología de la revolución. Existe como escuela, como bibliografía, digamos. Hay, pero no sé si exactamente si problematiza el lugar o sea, el lugar de la revolución como locus teológico, o es qué pasa con la teología en un contexto revolucionario, ¿no? Yo por lo menos me trato de limitarme en esa segunda instancia. Y finalmente, cuando uno escribe un libro de historia o un artículo, lo que sea, yo por lo menos quizás lo que más me preocupa es la narrativa. No describirlo bien, porque eso queda en manos del lector, pero sino que cómo va a empezar y cómo va a terminar la historia, ¿no? Para que sea atractiva de contar. Y efectivamente a la Iglesia Católica chilena, y particularmente a este grupo de sacerdotes más progresistas, la historia les dio una segunda oportunidad, ¿no? La narrativa les dio una segunda oportunidad. Ojo, algunos los mataron, los torturaron, los exiliaron, pero la parte, como decirlo, los menos visibles fueron los primeros que empezaron a actuar, a organizar y a atender a las primeras víctimas de la dictadura. Y lo dice el episcopado, ¿no? O sea, no deshacerse de estos revoltosos cismáticos, ¿no?, sino que ahora mandarlos ahí donde saben moverse, que son las poblaciones, que son donde viven los que están siendo particularmente dañados por la dictadura. Pero más allá de ello, y es algo que narrativamente he tratado de contar ahora mismo, he venido a aprovechar esta estadía para seguir escribiéndolo, el que se optara por solidaridad, ¿no?, el que alguien lo mencionó, ¿no?, el que existiese una vicaría de la solidaridad, es una opción muy consciente, ¿no?, desde una perspectiva conceptual, ¿no? Porque solidaridad, y así se va a exponer desde un inicio, solidaridad es leída y transmitida como superación de lucha de clase. La solidaridad es lo opuesto a la lucha de clase, ¿no? Porque solidaridad es ayudarnos entre todos, independiente de dónde vengamos. Y esa noción, lo digo técnicamente, eucarística, era lo que el arzobispado chileno observaba, que en el contexto de la unidad popular se había roto. Por lo tanto, suena terrible, ¿no?, pero la oportunidad que las violaciones a los derechos humanos suponen para la reconstitución de ese tejido interno de la Iglesia es muy fuerte. Siendo que, y tienen que invitar a Stefan porque tiene un documento precioso, ¿no?, un colega, Stefan Ruderer, encontró el informe secreto
que el arzobispado chileno le envía a todas las conferencias episcopales de América Latina, inmediatamente ha acontecido el golpe. Y es un documento celebratorio. Por fin terminó esto. No debería decir esto. No. Bueno, va a salir publicado y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero en esa clave es evidente, o sea, la iglesia, la jerarquía de la iglesia católica en Chile estaba, no sé si feliz, pero por fin terminó esto. Y en un primer momento había bastante consenso en la necesidad y relevancia que estuvieran los militares en el gobierno. Empiezan, evidentemente, las violaciones de derechos humanos y la cosa se complica, pero el episcopado siempre tuvo un tercio de obispos que apoyaban la dictadura, hasta el final. Porque eso es un episcopado, pues, o sea, en todos lados, si no hay... ¿Vieron Cónclave? Ah, claro. Es como la misma cuestión, o sea, como hay de un lado y hay de otro lado, entonces ahí comillas, la oportunidad, insisto, que representó Solidaridad, el uso del concepto, a mí no deja de encuentro que es un dato narrativo y de profundidad histórica. Solidaridad, lo citábamos antes, existían las olas. O sea, las olas era los guerrilleros de América Latina unidos forever, ¿no? Y el catolicismo chileno agarra Solidaridad y dice, no, Solidaridad es esto, y empiezan con el buen samaritano y todas las cuestiones. Entonces, es súper interesante ese tránsito, ese tránsito. Muchas gracias otra vez por su paciencia. Iba a pedir un aplauso para Marcos, pero no ha sido necesario. Creo que le agradecemos mucho por esta conversación tan estimulante, que es un poco el objetivo del seminario, ¿no? Ayudarnos a mirar desde nuevas perspectivas, nuevas entradas, nuevos datos, nuevas informaciones, estos procesos que han sido tan importantes para la Iglesia latinoamericana y en particular de cómo el pensamiento del Padre Gustavo ha ido construyéndose y también ha sido recibido, que me parece súper interesante de lo que hemos recibido hoy de nuestro expositor. Muchísimas gracias. Nos despedimos con unas invitaciones. En primer lugar, este va a ser un año con muchas actividades por el Padre Gustavo Gutiérrez, entonces quiero aprovechar la oportunidad para contar algunas de ellas. Las conferencias de este seminario permanente van a continuar, van a recibir la información de las siguientes. La próxima es el 25 de julio, dada por Silvia Cáceres, que es teóloga y directora del Instituto Bartolomé Las Casas. El tema es la esperanza que viene desde los últimos. Una reflexión más bien teológica. Y adicionalmente, vamos a tener en el mes de octubre un congreso de la Red de Teólogos Amerindia, que, bueno, es el encuentro que ellos tienen con cierta regularidad, pero que va a estar dedicado especialmente a darle un homenaje a Gustavo Gutiérrez. También de seguro recibirán de parte nuestra esa invitación. Va a tener lugar aquí en el campus de la Universidad Católica, trabajado junto con el Instituto Bartolomé Las Casas. Y la última novedad que recibimos el día de ayer es que va a salir un libro póstumo del Padre Gustavo, que seguro algunos de ustedes han escuchado que era algo que circulaba como propuesta hace bastante tiempo, ya está casi listo para salir a la venta. Ha sido trabajado por el teólogo Leo Guardado de la Universidad de Fordham en Nueva York y va a ser presentado el 10 de junio, si quieren anotar, 10 de junio a las 7 de la noche en el Auditorio de Derecho aquí del campus de la universidad. Entonces, como ven, varias actividades para rendir homenaje y seguir trabajando el legado de este importante personaje de la Iglesia peruana y de la historia latinoamericana. Muchas gracias y espero que nos veamos en las siguientes oportunidades.